para mí es un placer hoy presentarlo a Jorge Altamira, que es dirigente nacional de Política Obrera, que ha estado aquí en Zona Norte, que bueno, venimos de atravesar el conflicto del neumático, que no sé si está cerrado, pero bueno, algún acuerdo se ha llegado, pero además también, ¿no? Hay como un clima enrarecido a nivel político y la mirada de Altamira, que conoce muchísimo respecto al mundo del trabajo, me parece súper valiosa para convocar esta tarde. Jorge, ¿cómo está? Alfredo Boisman, Laura Oliva, lo saludamos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Voy a aportar a eso, al comentario que hicieron del día de hoy. Qué lindo día eso, ¿no? Sí, ¿a usted le gusta el día? Porque, claro, porque ocurre lo siguiente. Yo tengo una orquídea que la estoy mirando en este momento y hoy floreció. Hoy bruscamente le salieron todos los Me pétalos. encanta, es primavera eso. ¿Qué te parece? Jorge, ¿y nuestro país cuándo va a florecer? Bueno, para que Argentina florezca la tienen que gobernar los que trabajan y no los que viven del trabajo ajeno. Mm. Esto es así de sencillo porque es un país saqueado económicamente. Tenemos una deuda pública del orden de los 500.000 millones de dólares, entre lo que debemos de títulos al exterior, títulos indexados a dólar e inflación dentro del país, títulos de las provincias y las del LIC del Banco Central. Mm. Entonces, alguien ha acumulado todos esos créditos contra la Argentina y quieren que, digamos, los paguemos los trabajadores que no hemos recibido nada de ese dinero. Por lo tanto, es verdad lo que opina incluso la derecha, de que Argentina necesita un cambio radical, solo que no el cambio radical que propone la derecha, que sería el agravamiento de la situación actual. Ujú. ¿Y cómo sería ese cambio radical desde la izquierda? Bueno, ya les digo, tiene que cambiar el sistema político argentino, tiene que gobernar los trabajadores. No se pueden discutir medidas aisladas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque al final, ¿quién tiene el poder en sus manos? Lo tienen aquellos que se benefician de la actual situación, los grandes intereses económicos. Usted mencionó el conflicto del Sutna. En el conflicto del Sutna nosotros hemos visto a Massa desde el gobierno amenazando con importar cubiertas, a la burocracia sindical apoyándolo, a las patronales en general apoyando a la patronal del neumático y a la patronal del neumático respondiendo a la lucha de los trabajadores con un lockout. Es necesario quebrar este sistema de poder y fundar un nuevo sistema de poder que recaiga sobre la mayoría trabajadora. No hay otra, no hay, digamos, otra salida, y a esa salida se va a llegar a través de una lucha sistemática que vaya desarrollando la conciencia de esta salida. La experiencia ya ha concluido. Acá gobernaron todos los partidos y todos los matices. Este es un caso muy interesante porque no solo gobernaron coaliciones políticas tradicionales mezcladas entre ellas, sino que han gobernado tipos que eran peronistas y ahora son macristas, tipos que eran de Alzogaray y ahora son peronistas. Es decir, hemos tenido todos los matices gobernando en Argentina y la consecuencia es gravísima. Mire, para hacerlo breve, Mm. el diario La Nación ayer titula un artículo en que dice lo siguiente, que UNICEF denuncia el ajuste contra la ayuda a los niños en Argentina, porque el presupuesto que están votando macristas y peronistas reducen 1 billón, billón con B larga, Sí. de pesos la asistencia a la niñez. Naturalmente que ahora decimos niñez y decimos infancias, porque aunque los matamos de hambre, buscamos usar un lenguaje inclusivo. ¿No es cierto? Por el lenguaje hay una preocupación oficial enorme, pero la asignación para la niñez baja. En este estudio UNICEF, que es un organismo de las Naciones Unidas,
dedicado a la protección de la niñez baja de 2.700.000.000.000 de pesos a 1.700.000.000.000 de pesos. Ahora bajan las exenciones impositivas a las patronales, que es el 5% del PBI, es decir, alrededor de 25.000.000.000 de dólares, ni un poquito. Hace cosa de 2 o 3 semanas, se ha dado una gran exención impositiva a la industria automotriz, y lo mismo está ocurriendo con el litio. Es decir, que invierten a condición de no tener que pagar impuestos. Bueno, eso pasaba inclusive cuando arrancó Macri, lo primero que hizo fue eximir de impuestos a las mineras, ¿no? Eso es otro de los temas delicados. No, lo de las mineras viene de la época de Menem. Bueno, después de Duhalde, Kirchner, sí, todo, sí, porque... no, correcto, pero después las habían levantado, Jorge. No, porque en eso consiste... No, le explico. Déjeme un segundito, ¿no? Sí. Porque en esto consiste el tema en el caso de las mineras. Las mineras invirtieron en Argentina contra la promesa de un plan de estabilidad. La estabilidad les garantizaba 2 cosas. Una, que no pagaran impuestos, y 2, que nunca las perjudicara una modificación del tipo de cambio. Es decir, que si, por ejemplo, había una diferencia, había una pérdida por cuestiones de tipo de cambio, el Estado tenía que poner la diferencia. Para llegar, digamos, a esta situación, bueno, Menem y Cavallo lo hicieron, pero la vicepresidenta actual en Canadá se reunió y ratificó todo esto con el presidente de Barrick-Gold. Pero los niños van a tener 1 billón menos para cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Jorge, el cambio radical que propone la izquierda, ¿lo puede hacer hoy, estando... La situación hoy de la izquierda está unida en esta mirada que usted hoy está compartiendo con nosotros? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es el modelo a nivel mundial que ustedes hoy persiguen? Miren, 2 cosas. En primer lugar, la izquierda tiene posiciones muy diferentes sobre todo esto. Pero el problema no es la izquierda tampoco. El tema es el siguiente: tiene que haber, a través de una experiencia cada vez mayor como la que se está manifestando, y luchas, y crisis, tiene que haber un desarrollo de la conciencia política de los trabajadores. Acá no se trata de la promesa de un grupo político, por ejemplo, político obrera, o yo en esta entrevista digo, haré tal cosa. Esto ya es un punto de partida equivocado. Acá hay que buscar la forma, y nosotros para eso proponemos un congreso de trabajadores, de que la clase obrera argentina se agrupe y elabore un programa y se postule como candidata al poder. En todo caso, una izquierda consecuente será una especie de guía, de promotora, de orientadora, pero de un movimiento social e histórico nuevo. Ahora, los movimientos sociales e históricos nuevos nunca han seguido un ejemplo. Ahora, por eso Jorge, son nuevos. O sea que no habría un modelo a nivel mundial hoy como el que... Y si nosotros aplicáramos un modelo que hay, sí, lejos de querer transformar las cosas, simplemente queremos repetirlas. ¿Me explico? A ver, sí, está claro. No, le digo lo siguiente, es muy fácil. Miren, si usted le hubiese hecho la pregunta a Mariano Moreno, ¿no es cierto? Bueno, Mariano Moreno tenía una ventaja porque era una época de grandes revoluciones y él podía decir, mi modelo es la Revolución Francesa. Claro, eso o podía había decir, algunos modelos libertarios dando vuelta. Claro, o podía ¿no? decir liberales, o podía decir la independencia norteamericana. ¿Me explico? Porque el mundo atravesaba un periodo revolucionario. Si ¿Y hoy no? el mundo estuviese... No, hoy no hay un periodo revolucionario. Hoy uno ve que los gobiernos capitalistas caen como las hojas en el otoño, pero todavía no se ha desenvuelto claramente un movimiento revolucionario. Hay tentativas, objetivamente, la gran lucha en Chile, que obligó al gobierno a convocar una constituyente, que luego fue manipulada, etcétera, las grandes huelgas en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, bajo la pandemia, gigantescas movilizaciones
por el asesinato de un trabajador negro, contra el gobierno de Trump. Ahora, Jorge, Entonces, este amague de los sindicatos de conformar listas para las próximas elecciones, ¿eso es solamente un amague o es el germen de esto que usted está hablando acerca de una transformación en donde los no, sindicatos, con las luces y las sombras de los sindicatos que tenemos en la Argentina, intentan cambiar estos modelos que se han ido suscitando? no, los sindicatos son la columna vertebral del modelo del FMI. Han votado en el Congreso sus representantes y lo defienden a capa y espada. Hoy son el principal apoyo a Massa. En la burocracia, los sindicatos, cuando nosotros hablamos de los sindicatos en la Argentina, tenemos que hablar claramente de la burocracia sindical, que usurpa a los sindicatos. Imagínense, están años y hacen de todo para mantenerse. Por ejemplo, construyen, uno dirá que es muy positivo, construyen hoteles, lugares para pasar las vacaciones, etcétera. Van reuniendo una masa de afiliados con este tipo de motivos de beneficencia, etcétera, y se atornillan en un sindicato que a cambio de eso renuncia a cualquier lucha. Porque si no, yo le digo una cosa, ¿quién es el culpable principal de que hoy un asalariado, el 30% de los asalariados, así que están en blanco, registrados y tienen un trabajo, estén debajo del nivel de la pobreza? La burocracia de los sindicatos, la principal, no la patronal. Porque ¿qué espera uno de la patronal? Que el salario se lo mande al bombo. Pero para eso se crearon los sindicatos. Bueno, ahora las paritarias están hablando de un 130% para el año que viene. No sé, hoy creo que el sindicato del vidrio había logrado un acuerdo así. Evidentemente, si van a se ponen ese tipo de... Bueno, en primer lugar son en cuotas. El 130% usted lo va a ver al final. Ahora lo que va a haber, no conozco justo el del vidrio, sí, pero otros sindicatos, tal porcentaje, 5 para este mes o para 2 meses, 8 para el trimestre posterior. Es decir, los que tienen previsto aumentar los precios en un 130% son las patronales. Usted acuérdese, en el conflicto del neumático, fue claro, apareció la información muy clara, de que cuando la inflación era del 70%, el precio de los neumáticos ya había aumentado el 150%. Y sin embargo tenían un conflicto con los obreros porque no querían darles el aumento salarial que reclamaban por la labor de sábados y domingos, de fin de semana. Entonces, cuando empiezan a subir estos índices, en primer lugar no es que van a cobrar 130%. 110, quiero corregirme, porque era otro, el de 130 ahora no me lo acuerdo, pero el del vidrio 112. Sí, puede ser, no, yo no le digo que no, lo que quiero decirle es, primero que son en cuotas, usted tendrá, la suma total la tendrá de aquí a un año, ¿no es cierto? Bueno, la inflación, y al mismo tiempo está anunciando de que la inflación se ha desbordado y que probablemente al final de ese tiempo ya no sea el 112, sino sea el 135. Lo que le puedo asegurar es que no va a ser el 60%, como dice el gobierno, y los obreros van a obtener el 135. Eso no, eso es una estafa política del gobierno, de los macristas. Por algo se juntaron. Macri acaba de declarar, lo leí en un diario tan irreprochable como Clarín. Macri acaba de declarar que él hay que votar el presupuesto del gobierno porque lo pide el FMI. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces realmente estamos bloqueados. Ahora, ¿esto es propio de la Argentina? No, acaba de caer una primera ministra que batió los récords de mínimo tiempo en el cargo por hacer exactamente lo que propone Macri, lo que propone Milei, etcétera. ¿No es cierto? Acaba de caer en Italia el hombre más prestigioso de las clases capitalistas de Europa, Mario Draghi, y lo sustituyó una señora joven que tiene su origen en los movimientos del fascismo italiano, pero que ahora ya ha dicho claramente que piensa arreglar con el Banco Central Europeo, y mientras gobierne se piensa olvidar del fascismo, salvo para prohibir, bueno, no prohibir, en Italia el derecho al aborto está reconocido, para anularlo y anular todo lo que sea un progreso en materia
social de las mujeres y de la sociedad. Jorge, le agradezco mucho poder conocer su pensamiento, poder conocer también estas ideas que de alguna forma se van gestando en función de, de un ideal, ¿no? De un ideal que tiene en su foco a los trabajadores, pero que bueno, Pero que... le puedo comentar esto. Sí. Yo cuando usted comenzó diciendo que tiene su foco, tenía una expectativa. Sí. Digo, me va a decir una cosa muy importante para mí. Permítame que le diga exactamente lo que pienso. Todo lo que estamos diciendo está inspirado no tanto en ideales como en una verdadera impas de la sociedad. Esto no va a ningún lado. Es decir, acá hay un esfuerzo intelectual, programático, político, para ofrecer un rumbo a una sociedad capitalista en un impasse total. De lo contrario, no estaríamos ante una guerra mundial con amenaza de convertirse en nuclear. No rechazo lo del ideal, imagínense, porque qué cosa más maravillosa que tener un ideal a favor de la justicia social caminar, y todo lo demás. ¿no? Y avanzar, sí, tal cual. Y avanzar. Pero tiene que ver, porque quiero transmitírselo a los oyentes, sí. Tiene que ver con la conciencia que hay un impasse intolerable y que hay que actuar para salir de este impasse. Y la única forma de actuar es que la única clase progresista en este país, que es la que se levanta a la mañana y trabaja de noche por mantener a su familia, gobierna en la Argentina. Gracias, Jorge. Acá nos gustan escuchar las ideas, en principio, y después, bueno, ustedes son los hombres de la política, los que los llevan a la acción dentro del marco de la paz, ¿no? También, ¿no? Esto lo decimos, hoy hay un mundo en guerra, nosotros defendemos la paz, a partir de las herramientas que tenemos, que es como usted bien decía, cada uno tomará conciencia del lugar que ocupa en esta sociedad y el lugar que quiere que sus hijos vivan hacia adelante. Muy bien. Muchísimas gracias.